Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Javier Calvo y me acompaña aquí Diego Cepeda. Y hoy le vamos a hablar sobre un escándalo que ocurrió en el 2015, en septiembre de 2015, con la compañía Volkswagen. Para los que no conocen a esta compañía, es uno de los grandes alemanes de la industria automotriz. Si no lo conocen por su marca principal, tal vez lo conozcan por sus líneas de alta gama, como lo son Audi, Porsche, Lamborghini o Bugatti. Lo que pasó en el 2015 fue que salió a la luz que esta compañía estaba sacando carros que emitían gases contaminantes a una cantidad de 10 a 40 veces mayor de lo permitido por las regulaciones internacionalmente. No sé, Diego, si nos quieras hablar un poco sobre cómo ocurrió esto, cómo nos engañaron, porque acaso no existen pruebas que regulen que esto no se permita. Sí, yo investigué al respecto. Bueno, primero que nada, en 2015, como mencionaste, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, o sea, con siglas EPA, emitió una notificación de violación por parte de Volkswagen, ya que ellos habían instalado un software en millones de sus vehículos que cuando se realizaban las pruebas de emisiones, esto lo que hacía era que los reducía, o sea, mostraba menos de lo que realmente emitía para pasar las pruebas de emisión y poder cumplir con los estándares. De esa manera nos engañaron, pero esto al final no le salió tan bien, porque como ves, lo descubrieron y se estima de que Ujú. alrededor de 11 millones de vehículos tenían ese programa. Y muchos de los gases que emitían, como uno principalmente era el NOx, que sabemos que es perjudicial para la salud humana y el medio ambiente. Así que Mm, ahora te hago una pregunta. ¿Qué tanto tú crees que ese NOx nos puede afectar? Pues yo investigando vi que el gas NOx, óxido de nitrógeno, es gravísimo, es decir, puede causar unos problemas muy graves cardiovasculares, problemas de respiración, problemas en el corazón y afectan mucho la salud del humano. Y de verdad me sorprende que este, este leí investigando una frase que me impactó mucho, que es que este no es un simple fraude, lo que hizo Volkswagen no es un simple fraude, sino un ataque a la vida humana, porque se estaban refiriendo al daño que le estaban haciendo a los ciudadanos, ya que ellos claramente hicieron este fraude para, pues, por el bien de la compañía de manera económica, para no perder dinero al, al no tener lo necesario para pasar las regulaciones, no iban a poder sacar sus nuevos modelos de carro. Entonces, para evitar esto, hicieron este engaño, pero para ellos es más dinero, pero para la ciudadanía significa hasta más muertes. Investigué que hay una cifra, porque hicieron un estudio estadístico de que desde el año 2009, que creo que fue cuando empezaron a sacar estos modelos eh, implicados en el fraude, hasta el 2014-2015, cada año de esos murieron más de 140 personas de las pronosticadas por la contaminación del aire. Es decir, estos gases contaminantes que estaban en exceso debido a estos carros en circulación estaban matando personas de más. Y estas son personas que pienso yo que no se les da la justicia que se merecen. Porque como tú asignas de que, por ejemplo, aquí en Panamá, oye, que la Cervecería Nacional tiene unos procesos industriales y están tirando humo contaminante, y entonces la Cervecería Nacional mató a Pablito y a Juanito. No, no puede. Simplemente es como el conjunto de todas estas contaminaciones dañan nuestro aire y estadísticamente algunas personas van a verse seriamente afectadas y hasta pueden morir. Eh, Me parece gracioso
que en ese entonces, cuando se dio a conocer el fraude, ellos principalmente intentaron echarle la culpa a los ingenieros de software, ya que son ellos los que pues hicieron el programa, ¿no? Pero esto me da risa porque es claramente este grupo de ingenieros de software simplemente estaba siguiendo las órdenes de los directivos. Eh, o digo, no sé si sabes qué pasó entonces con estos directivos o el presidente en ese tiempo. Sí, por lo menos el CEO, Martin Winterkorn, creo que se llamaba, este por todo el fraude que ocurrió, este decidió retirarse. Y varios altos mandos se enfrentaron cargos legales y consecuencias personales por su papel en el encubrimiento. Porque ellos trataron de encubrir todo, como tú dices, que quisieron echarle la culpa a los programadores. Y ellos al final eran Ujú. empleados. Ellos no me hicieron lo que se les pidió. Pero no diría que todo esto fue algo malo, porque gracias a este escándalo generó repercusiones en la industria automotriz. Por lo menos, como generó tanta tensión, eh, fueron como más rigurosos. O sea, varias empresas automotrices empezaron a pasar por más pruebas, se sometieron a investigaciones más exhaustivas y pruebas para garantizar el cumplimiento de las normativas. Ujú. Sí, porque vi que estas pruebas que se realizaban a los carros de emisiones de gas se hacían como que en unas condiciones muy, como que muy fáciles, como que le facilitaban las cosas a los carros, a las marcas automotrices, porque las pruebas se hacían como que en condiciones estables, de que el carro no andaba a su máxima potencia, o sea, condiciones que no se ven realmente en la carretera. Y además se hacían específicamente de que en este laboratorio, en este lugar y no en la carretera. Entonces, justo por eso fue que se facilitó el engaño, porque entiendo que el software este que implantaron lo que hacía era darse cuenta de que se le estaba realizando la prueba, tanto porque conectaban el dispositivo de la prueba y hasta por GPS, de que sabían que estaba en la localización en la que se realizan esas pruebas. Y entonces el carro empezaba a emitir menos de lo normal. Entonces así es que pudieron engañar. Ya cuando estaba en la carretera con el usuario normal, que le gusta andar a potencia y a velocidad, ya el carro le daba esa potencia, pero a costo de contaminar más. Entonces, eh, y bueno, se dieron muchas consecuencias y no sé si mencionaste lo de la multa. Sí, no, no lo mencioné, pero sí, sí lo leí al respecto, de que pasaron por muchas multas debido al fraude. Pero ahora que hablamos de eso, tú mencionaste de que al inicio de que ellos lo más probable es que hicieron esto para no perder dinero, pero esto ocasionó que se perdiera mucho más dinero de que se hubieran retrasado, por lo menos en la creación de estos automóviles. Porque ellos para poder volver a mantener su estatus como empresa, o sea, ganarse, ¿no? Como que el público los quisiera, crearon programas para reparar o recomprar esos autos que fueron afectados. Y por lo menos la empresa reconoció una inversión en tecnologías más limpias, tuvo que comprar mucho mejor para poder decir que ellos son, para recuperar por lo menos su confianza de los clientes. Entonces realmente, ¿qué perdieron? Su estatus y dinero. Si se hubieran comprometido a decir, bueno, no puedo sacar estos autos así, pero no voy a crear un programa para evitar eso. Hubieran preferido tardar más y mantener su confianza a tener que hacer todo correcto porque hicieron algo incorrecto. Exacto. Esa es la importancia de mantener una ética profesional en todos los ambientes, ética corporativa, porque la confianza que perdieron fue grandísima. Estaba viendo los valores de sus acciones, ya que esta empresa es una empresa grande y es una empresa pública en la que puedes invertir, comprar sus acciones. Vi que en el 2015 estaban en el pic, estaban en el punto más alto de valorización. Las acciones de Volkswagen estaban como por
$200. Y en cuestión de meses, tras el escándalo, bajaron hasta de 50 a $80 por ahí. O sea, cayeron más del 50%. Y para contextualizar eso, imagínate que hay un millonario que está invirtiendo en esta gran empresa alemana de confianza que lleva años y tenía invertido $1 millón. En cuestión de meses, debido a ese escándalo, este inversionista perdió más de $500,000. O sea, es una locura la pérdida de confianza y cómo, cómo hasta a ellos mismos les afecta, porque gran parte de su riqueza viene de las acciones. Entonces imagina cómo la pasaron de mal al tener que no solo pagar las multas multimillonarias que tuvieron que pagar y todo lo que tomó eso que mencionabas de la reparación de los carros y los cambios que tenían que hacerse, todo eso son gastos, sino que además su valor de mercado cayó tremendamente. O sea, por un lado tienen que pagar más y por el otro se les redujo su dinero. Entonces la pasaron muy mal, definitivamente una mala decisión de los directivos. Eh, ya hablamos de que qué es lo correcto que debieron hacer. Sí, totalmente debieron, si los ingenieros no lograron realizar el nuevo motor que sería capaz de estar bajo la, los límites de emisión de las nuevas regulaciones, debieron simplemente seguir con sus modelos viejos, aunque pierdan ventaja ante la competencia, es simplemente lo que es ético, lo que debió haber hecho la compañía en esos casos. Y la confianza que se pierde no solo para esa misma compañía, sino para las otras industrias automotrices de Alemania, porque sé que en España fue uno de los mayores afectados por esto, ya que habían exportado bastantes de estos carros implicados a España. Y allá yo me imagino que después del escándalo, si alguien quería comprar un carro y le decían, hey, este es un buen carro hecho en Alemania, como siempre lo han dicho, ya que Alemania es uno de los grandes de la industria, esto afecta la confianza porque uno piensa, lo primero que pensaban cuando decían hecho en Alemania, pensaban en este fraude, pensaban en carros que contaminaban más. Y esto pues cambió un poco la perspectiva de la gente. Y son estos escándalos que hacen que la gente empiece a ver cada vez más sobre los carros eléctricos y cosas de estas que contaminen menos. Sí, pero es curioso, porque estos cambios, o sea, siempre que ocurren porque ocurrió algo malo. Pero es gracioso porque necesitamos estrellarnos para mejorar. ¿No te has dado cuenta? Siempre tiene que haber un problema para mejorar. O sea, no somos capaces de mejorar sin que, sin dañarnos, pues. Porque siempre las empresas mejoran luego que le encuentran algo. Entonces, realmente, ¿cuántas empresas son realmente éticas desde su inicio y quieran mejorar por sí mismas? ¿O solo mejoran porque tienen que hacerlo para recuperar la confianza? Sí, totalmente. O sea, realmente todas las empresas te van a decir que hacen las cosas bien, que están haciendo lo mejor posible para el medio ambiente y para los clientes, pero cuando ves estas cosas, uno empieza a perder la confianza, uno empieza a pensar de, hay que estar como paranoico de que, ok, me están mostrando esto, pero ¿dónde me están mintiendo? ¿Qué están haciendo realmente? Porque al final son empresas y lo que buscan hacer es Sí, dinero. ganar dinero. Es como cuando uno lleva un carro al mecánico. Tú tienes que confiar fielmente en lo que él dice, pero tú ya sabes que realmente no siempre son así, no siempre te dicen la verdad. Por un problema pequeño, estos te pueden buscar decir que es algo más grande nada para cobrar más. Y digo, quizás en algún momento tenías que cambiar eso, pero en ese momento no. Entonces tú tienes que sacar más de tu dinero para reparar un daño pequeño. Entonces realmente la ética se ve día a día en nuestras acciones y no solo con las empresas, sino también con sus empleados. Porque si su empleado no es ético, dice mucho de la empresa. Porque ¿qué más segura es? Que si el empleado no es ético, que la empresa es ética. Ujú. Sí, porque, por ejemplo, me haces pensar en
investigando escuché justo un podcast sobre esto también, un podcast de allá en España que hablaban sobre la situación y hablaban sobre cómo uno de los empleados de Volkswagen que estaba en las mismas distribuidoras vendiendo y promocionando estos carros, cómo se sentían estos empleados engañados, ya que les decían que estos carros eran de primera clase, por ejemplo, por así decirlo, clase A, de los menos contaminantes, que cumplía con las regulaciones y todo, y ellos felices y orgullosos de patrocinar su marca de la que trabajan a los clientes que le decían, sí, este carro es bueno, no contamina, tiene buen precio, tal, tal, y se sienten muy mal porque ante el público, ante el cliente, parece que ellos son los que les estaban mintiendo, porque son los que dan la cara. Sí, es que también no solo los clientes, sino que como ellos son vendedores y digamos que le encanta la marca, ellos le dirán a sus familiares, entonces todos sus familiares dirán, ah, mira, este man es un mentiroso. Entonces lo dejan mal parado a él. Y creo que debido a esto, vi que hubieron muchas demandas civiles hacia Volkswagen. Me imagino con respecto a esto. Y por mucha gente que compró carros confiando fielmente en lo que le decían los vendedores. Entonces ellos dirán, ah, yo tengo un carro que no contamina. Sale el fraude y todos quedaron mal parados. Todos dijeron, ah, no tengo un carro que no contamina, Ujú. contamina más. Hasta 40 Hasta veces más. 40 veces más, mira tú. Entonces, en verdad, tenemos que tener cuidado cuando compramos algo, investigar bien o ver, no confiar fielmente en las marcas. Creo que debemos ser un poco, Ujú. ¿cómo? Como pensar un poco más antes de decir, oh, esto lo que me están diciendo es perfecto. Y yo creo que realmente nada es tan perfecto. Sí, y al final del día, pues estos escándalos de fraudes que se dan, ya hablaba yo en la clase pasada de ética sobre el escándalo de Enron, una compañía financiera que, o sea, es una cosa distinta, pero al final es lo mismo. Aquí en este caso de Enron, el fraude fue un fraude financiero. En lugar de ingenieros de software, eran las personas de contabilidad cambiando los valores de los libros contables, pero de nuevo, estos no son los culpables, son los directivos de arriba que saben todo y dan las órdenes. Entonces, cada día que pasan estos fraudes, siempre, por lo menos, las regulaciones aumentan. Como hablamos al principio del podcast, ya las pruebas de emisiones van a cambiar, ya no van a ser como eran antes. Bueno, ya no son como fueron antes, porque esto fue en el 2015. Ya las pruebas ahora se hacen de manera, por así decirlo, más, más eficaces al momento de controlar estos fraudes, porque ahora se hacen pruebas en la carretera, pruebas sin avisar, es decir, el que va a hacer la prueba no te tiene ni que avisar previamente de que quiere hacer la prueba, solo llega y dice, hey, la próxima semana voy a agarrar este carro y este carro y este carro y le voy a hacer la prueba. Entonces no le da tiempo a la empresa de Los hacer cambios. ninguna mala maña ni cosas así. Entonces, me parece importante que se hagan los cambios de las leyes y las regulaciones para mantener a estas empresas en sus lineamientos y también fomentar, por ejemplo, a través de estos podcasts, estos fraudes, para fomentar lo que es correcto, la ética y cómo se deben realizar las cosas, porque no es simplemente hacer más dinero, porque al hacer más dinero podemos estar afectando la vida de miles de personas de una comunidad. Sí, totalmente de Eh, acuerdo. bueno, Diego, me parece que abarcamos bastante bien este tema. Espero que les haya gustado nuestra audiencia y eso es todo hasta ahora. Nos vemos.